¿Cómo están el día de hoy? ¿Sí? Me da muchísimo gusto ver a tantas personas reunidas aquí para celebrar a mi querida Sofía. Yo soy Eloísa Navas, soy editora de Penguin Random House, particularmente del sello Grijalbo, y, y la orgullosa editora de este libro, que creo que seguramente a ustedes les va a encantar, de lector a escritor. Justamente este manual para contar historias efectivas e inolvidables. Para hablar de este libro y que seguramente pues es un punto aparte, pero no está completamente deslindado de la obra literaria de mi querida Sofía, a quien seguramente ustedes han leído. A ver, ¿quién ha leído El murmullo de las abejas? Aquí levante la mano, por favor. Bueno. Ustedes saben de este libro, El murmullo de las abejas, que a todos nos ha conmovido muchísimo, que ha llenado nuestros corazones de muchísimas maneras. Un libro además superventas que ha sido traducido a más de 21 idiomas. Y por supuesto no se quedan atrás los otros dos libros de nuestra querida Sofi, Huracán y también Peregrinos. Les pido que le den un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Elo, gracias. Gracias. Y para hablar de este libro, que además pienso que es uno de los más cercanos, curiosamente, es no ficción, pero es uno de los más cercanos a ustedes, ¿no? Los lectores y lectoras de Sofi. Se encuentra con nosotros también otra gran promotora de lectura, escritora, Maura Gómez, que publicó hace algún tiempo Terapia Literaria y Terapia Literaria Journal, también los recomiendo mucho. Van a estar aquí los libros de ambas afuera a la venta, y si no, también los pueden encontrar en el stand de Penguin. Y a Maura, bueno, la pueden seguir también en sus cuentas, ¿no? Maura te recomienda un libro, está como columnista también en la revista Quién. Maura, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar aquí. Y le voy a ceder, antes de ceder la palabra a Maura, les voy a dar rápido un aviso parroquial. Me imagino que varios traen sus libros aquí y querrán la firma. Bueno, nos vemos entonces en el stand de Penguin, en la Avenida de los Cuentistas, para que Sofi les pueda echar ahí su autógrafo y se tomen una foto. Entonces, sin más, por favor, adelante y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Elo. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola a todos, buenas tardes. Feliz de estar aquí en la Feria Internacional del Libro con mi queridísima y adorada Sofía Segovia. Es un verdadero honor estar aquí contigo. Y bueno, les quería contar, porque yo sé que todos ustedes, como ahorita les preguntó Elo, sé que están aquí porque conocen a Sofía a través de Simonopio, a través de Ilse y de Arno, a través del Regalado, de muchos personajes que se han vuelto inolvidables y se han vuelto parte de nuestra vida. Pero bueno, a través de los años, yo he tenido la oportunidad de conocer a Sofía Segovia, la mamá, la amiga, la maestra, la hija, la esposa y la escritora. Una mujer apasionada, trabajadora, con una pasión ferviente, que cree en lo que dice y que cuando habla todos escuchamos, porque sabe de lo que habla, porque queremos ver como ella, queremos escuchar como ella, queremos leer como ella, pero sobre todo la verdad es que queremos escribir como ella, ¿no? Y bueno, pues es tan linda y tan dadivosa que nos va a ayudar a hacerlo, y nos va a ayudar a hacerlo a través de este libro, que está lleno de toda su sabiduría. Cuando me dijo que iba a escribir un libro de no ficción, dije, pues a ver qué tal. O sea, vean todas mis marcas. Es un libro que van a leer despacio, lo tienen que saborear porque me regreso. Y sí, sé que dice aquí que es para escritores, pero también es para lectores. Difiere un poco, es para lectores y es para todo el mundo. Porque ha cambiado mi visión de cómo presento para mis clubes de lectura, de cómo veo a los personajes, de cómo veo al narrador. O sea, no saben todo lo que he subrayado. Y creo que es la primera vez que presento un libro que me cuesta trabajo. Normalmente veo qué es lo que voy a decir. En tenía que ver qué es lo que no iba a decir, porque tiene tanto que sacar que tuve que decidir por dónde irnos. Entonces, bueno, antes que nada, darte las gracias, porque sé que esto es un regalo, no nada más para los que quieren ser escritores, sino para los lectores también.
Ay, muchas gracias, Maura. Muchas gracias. La verdad, después les cuento, pero el regalo es para mí. ¿Cómo surge la idea de cambiarte? O sea, ya has escrito no ficción, pero de empezar es la idea de este libro. Sí, no es mi primer libro de no ficción. Lo encuentro más difícil. Para mí la ficción es es donde me siento como pez en el agua. Me gusta que los personajes digan lo que yo quiero que digan. Y he escrito libros en los que pues simplemente no obedecen. Pero este libro en particular, como que me dicen, ¿y esto de dónde salió? Y salió al mismo tiempo que estaba escribiendo El murmullo de las abejas hace 13 años. Me invitaron a dar talleres por primera vez y descubrí otra faceta, una faceta que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo enseñar lo que yo he aprendido también sobre la marcha. Pero no era el momento. No era el momento porque no tenía tiempo, no sabía cómo escribir, cómo abordar un libro así en aquel entonces, pero sobre todo no tenía el nombre, no tenía las credenciales que me respaldaran, no tenía la obra todavía, tenía que construirla, tenía que dedicarle tiempo a lo otro. Y sucede que todavía creía que no iba a tener tiempo porque se suponía que iba a estar escribiendo una novela, pero yo creo que como a toda la humanidad se me atravesó la pandemia. Y en la pandemia, como en El murmullo, ustedes ya saben que casi adiviné lo que se sentiría una pandemia. Yo ya sabía que todos íbamos a necesitar nuestro trácata, ¿no? Esta lectura que luego nos ha unido a todos, pero ha multiplicado lectores durante la pandemia y que la verdad dije, voy a dedicar mucho de mi tiempo para tener reuniones con los lectores que van a necesitar estos momentos de calma. Resultó que la que necesitaba momentos de calma era yo también. Pero sí se pasó el tiempo, era muy difícil estar hablando de las 3 novelas, además fue cuando empezaron a salir las traducciones, entonces eran también reuniones pues por todos lados, ¿no? En todo el mundo, y entonces no podía escribir lo nuevo. Ahí estaba esa novela que ya tenía avanzada, y Eloísa nada más me mandaba, ¿ya mero, Sofía? Y yo, ya mero, Eloísa, ya mero. Pero luego la verdad es que pasa la pandemia, no podemos controlar lo que la vida nos arroje. Sí me mandó varios tirabuzones muy duros, personales, familiares, un cáncer de una hija, una enfermedad casi catastrófica de mi mamá. Y yo escribo con el corazón. Y yo no puedo escribir artificialmente, no lo puedo hacer. El corazón lo tenía invertido en donde debía invertirlo. Y la tripa también, toda yo en otro lado, y se fue pasando un poco el tiempo. Y luego sí decía, en este trance decía, tal vez ya no vuelvo a escribir. Tal vez ya no vuelvo a escribir porque tal vez ya no vuelvo a tener el corazón. O tal vez ya no vuelvo a tener la disciplina. Porque como todos los que van al gimnasio y luego se van de vacaciones, al regresar tal vez nunca vuelven al gimnasio, ¿verdad? Y así, esta disciplina es como el gimnasio. Y no sabía si le iba a volver a recuperar, pero me invitaron a dar un taller muy lindo, online. Una empresa de Monterrey me invitó a darlo y les dije, sí, pero bueno, tengo 13, en ese entonces 12 años de dar talleres, me encanta dar estos temas de inicio, me encanta dar estos talleres para gente que está empezando y que no ha pensado en esto y este otro aspecto de escribir una novela, pero les voy a escribir un folletito, ¿cómo ves? Porque había ido coleccionando mis folletitos a lo largo de los años, todos muy informales, y bueno, pues el folletito. Y unos días después les hablé, no te importa que el folletito sea un libro, porque yo tenía 12 años en ese entonces de querer escribir este libro, porque desde que empecé a dar clases me daba cuenta de que todos los que comienzan tienen las mismas trabas, las mismas huecos, las mismas lagunas, mucho ánimo de escribir buenas historias, pero luego, ¿cómo empiezo? Pero luego, ¿cómo sigo? ¿De qué nutro mi novela? ¿Cómo hago un personaje vivo, no? Y luego, ¿cómo termino?
Y entonces yo ya sabía, ese libro se vino construyendo dentro de mí porque en las primeras clases que di, dije, alguien debería de escribir ese libro. Y cuando ya piensas eso, la que tiene que escribir el libro eres tú, pero no había tiempo, ¿no? Y resulta que me encendió el fuego y me salvó la escritura. Este libro me salvó. Y un día le hablé a Eloísa Nava y le dije, ¿no te importa que en vez de novela te entregue un manual? Pobre Eloy. Y la verdad es que yo agradezco mucho a Penguin Random House porque han sido tan apoyadores, tan pacientes conmigo, pero además creyeron mucho porque no me conocían en este aspecto, no me lo conocían y me dijeron, tú dale, Sofía, tú dale. Creyeron y la verdad es que ya estaba medio escrito al vapor, pero luego hubo que meterme más, afinarlo más, me apoyaron muchísimo, además después el diseño quedó muy hermoso y creo que ahora ya oficialmente, oye, la portada, oficialmente me pueden decir la señora de las naranjas. Y de las abejas. Y de las abejas, sí. También tiene abejas. Sí, me encantó todo el corazón también con el que diseñaron este libro. Y bueno, aquí está, y esa es la historia detrás del libro, del cual me da igual de ilusión porque igual que a las novelas, le invertí el corazón y la tripa. El intelecto también, pero todo lo que yo había aprendido desde antes y durante estos 13 años de clases y escribiendo, o sea, de manera práctica, lo que yo he aprendido que funciona, aquí está. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta que me hacen. ¿Por qué? O sea, ¿no estás ocupada escribiendo más novelas? Y por supuesto que sí debería estar escribiendo más novelas, pero creo yo que precisamente, Maura, en ese momento en el que yo creo que hemos vivido en un México que siempre oímos, en México nadie lee, en México nadie lee, y yo no creía en ese México. Yo sí creía, yo decía, a mí nadie me ha preguntado. ¿Aquí a alguien le han preguntado en esas estadísticas que si leen? A mí nunca. Nadie aquí. Yo no sé a quién le preguntan esas estadísticas, pero yo tendía a ser más positiva y decía, México cada vez lee más. Nos falta mucho, pero cada vez lee más. Pero luego la pandemia, no todo fue malo en la pandemia. Nosotros somos lo bueno de la pandemia. Aquí estamos, ¿no? Y yo sé que todos los escritores hemos salido de lectores. Hemos dado ese paso, hemos cruzado esa frontera que es durísima, pero todos los escritores que ustedes admiran, lo hicieron. Atravesaron esa frontera y bueno, y ahí tenemos todas esas novelas que nos gustan tanto, ¿no? Pero creo yo que ahora que México cada vez tiene más lectores, porque desde la pandemia nos hemos multiplicado y vamos a dominar el mundo, creo que entonces lo que sigue definitivamente, y es buen momento para este libro, porque creo que es necesario entonces decirle a los lectores, de entre ustedes tiene que salir todavía el siguiente y el siguiente y el siguiente escritor. Pero en ese sentido, escritores que sepan contar muy bien una historia, porque pasas la frontera, Maura, y puedes encontrarte con un abismo. Esa es, pasas la frontera y de repente hay un abismo porque no sabes cómo hacerle y caes en ese abismo y fallas. Y resulta que yo quería tender ese puente para que cruzaran ese abismo y después el que quisiera caminara sobre suelo firme. Y justo empiezas así el libro, ¿no? Que es miedo a la página en blanco. Que pues cuando nos preguntan, o tú te has preguntado, quiero escribir algo, ese es el primero, ¿de qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a contar? O sea, todas estas cosas que pasan por nuestra cabeza, que yo creo que a todos los que hemos querido empezar a escribir, pasa esto. Y justo lo primero es este empujón de decir, todos los escritores que admiran pasaron por ahí, pasaron y dieron ese paso. Entonces es cuando dices, pues claro, ¿no? ¿Por qué no lo pensé así? Claro, para llegar allá tienes que pasar por aquí. Entonces empieza con ese empujón que creo que es el primer paso para todo.
Así es que gracias por empujarnos, ¿no? Sí, empujar, jalar de las orejas, del pelo, de lo que sea, pero no saben cuánta gente se acerca, y aquí están mis amigas escritoras, cuánta gente se nos acerca y nos dice, yo quiero escribir. Pues escribe. Pues no me atrevo, me cuentas tú mi historia. O sea, y es, a mí me frustra mucho eso, porque sé que hay mucha gente que quisiera, no sabe cómo, y creo que se desperdicia tanto talento, tal vez, ¿no? Hay que todavía explorar el talento y ver si es para nosotros esto. Y entonces, sí, a como sea, me han dicho, pero ¿por qué les estás dando armas a tus contrincantes o algo así? Y yo no creo en los contrincantes. Yo creo que hay espacio para todos. Yo creo que todos tenemos el derecho a explorar nuestro talento, ver si nos lleva lejos. Pero definitivamente, de todas maneras, Maura, ya escribir es un tesoro. No sé a dónde vamos a ir a dar, pero ya escribir sana de verdad, está científicamente comprobado, alguien estudia esas cosas, yo no, pero sana. Y a donde sea que llegue lo que escribamos, pues si ya vamos a escribir, aunque sea para nosotros mismos, pues ¿por qué no escribir una historia que funcione, una historia que se quede, ¿no? Y entonces esto es lo que hago yo, porque yo creo que entre más seamos, mejor. A mí sí me gustaría que todos nosotros pudiéramos conquistar el mundo. Bueno. Gracias. ¿No les ha pasado? A mí me pasa mucho, que me cuentan un chiste y lloro de la risa, así que digo, wow, qué buen chiste, y entonces llego a una reunión y digo, ahorita con mi súper chiste, todos se van a morir de la risa, llegas, lo cuentas, cri, cri, nadie se ríe. La importancia de saber contar una historia, ¿no? Porque luego hay muchos libros que la historia a lo mejor no es tan buena, pero está tan bien contada que nos atrapa. Y luego hay historias buenísimas que se pierden. Entonces, así empieza esta parte que me parece muy interesante, porque sí es muy importante saber escribir. Saber escribir, pero tengo que aclarar que aquí no hay clases de redacción, sino de construcción. Sí. Y eso es a veces lo que sucede, es que todos los lectores vamos y leemos una novela y admiramos la arquitectura de la fachada y nos admira y la apreciamos mucho, pero no nos acostumbramos a tratar de ver lo que sostiene esa fachada, la ingeniería detrás de esa fachada, que hace que no se desmorone nada más con el primer aire, ¿no? Y así a veces hay estas novelas que con pues el primer aire pueden desmoronarse porque dejan huecos. Todos conocemos estas, estoy hablando de historias, ¿no? Películas u obras de teatro que dices, pero de repente me sacaron al asesino, pero como as de la manga, ¿no? Porque fallan en contar bien la historia. Y aquí es donde pienso yo que tenemos que entender que esto es arte, y es un bellísimo arte, ¿cómo no? Pero tenemos que entender que también es como una ingeniería. Hay una estrategia, hay una frialdad. Y yo que digo que escribo como de manera muy libertaria, pues sí, pero estoy siempre consciente del siguiente paso y de lo que ya fui dejando atrás para ver cómo me va a servir para enfrente. Y esto es lo que yo quiero enseñar, que todos aprovechemos todos nuestros recursos, que no dejemos cabos sueltos, que, bueno, muchas cosas que después leen en el libro. Sí, bueno, aquí no hay spoilers, pero… Pues sí. no. Estoy acostumbrada a dejar siempre el misterio. Yo creo que otra de las preguntas que son recurrentes para los escritores es ¿de dónde sacas la inspiración? Y hay una frase que viene en el libro que me encanta, porque dice que estamos en el negocio de hacer lo ordinario en extraordinario. Todos los días te suceden pequeños momentos, solo tienes que saber observarlos y guardarlos para su uso algún día. O sea, la inspiración está… La inspiración es muy democrática.
O sea, está en el aire, está en la mirada de alguien más, está en todos lados. Lo que sucede es que los autores nos damos cuenta. Y todos tenemos, digo yo, un bodegón de datos inútiles, de todo lo que vamos leyendo, de todo lo que vamos viviendo, sintiendo. Todo esto está guardado en algún lado de la memoria, pero los autores luego vamos y usamos un porcentaje de eso, ¿no? Lo que nos va a servir. Y entonces también, porque muchas de las preguntas es, bueno, ya tengo así como pues la cronología de lo que va a suceder en mi trama, pero ¿cómo la llenas? ¿De qué la llenas? Y bueno, en el libro me encantó incluir de dónde vienen las ideas. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo puedes tú provocar tus ideas? Y luego ejercicios para detonar ideas también, porque está esto que es un texto muy amigable, pero luego hay detonadores, hay estas gráficas que me divertí mucho diseñando para hacer las cosas más fáciles, pero los ejercicios también me divertí mucho recogiendo los antiguos, pero también creando nuevos para este libro. Es porque es muy dinámico, tiene partes donde puedes contestar, tomar apuntes, que ahí como que yo les aconsejo que lo hagan con otro cuaderno aparte porque van a sacar muchísima información. Porque nos pusieron muy pocas rayitas. Vienen muchas frases ¿no? que están buenísimas porque vienen a colación. Vienen ejemplos, que eso me encanta, porque si hay, a lo mejor te dicen la teoría y viene el ejemplo de en tal libro, este personaje hace esto y todo, entonces ya te queda clarísimo. Y eso me encanta, porque lo hace como mucho más fácil, de lectura más fácil. Sí, y sabes que también me encantó que en todos estos 13 años fui coleccionando citas de otros autores. ¿Por qué? Porque yo ya sabía lo que estaba haciendo, pero luego me encontraba la cita de un autor que estaba y sugería lo mismo. Y yo, ¡ay, qué inteligente! Y entonces guardaba la cita y lo que me fui dando cuenta es de que lo que funciona, funciona universalmente. Y que nadie estábamos diciendo, ni yo, precisamente nada nuevo. Solo poniendo los puntos sobre las íes, o sea, hablando sobre cosas que simplemente se pueden ir en el aire cuando leemos una novela. Y entonces aquí todos estos autores más conocidos, menos conocidos, los incluyo aquí de vez en cuando también, porque son verdades que resonaron en mí y que yo tenía esperanza de que también resonara en ustedes. Todo esto que es verdad, tanto aquí como en China, tanto hoy 2024 como hace miles de años, precisamente contar una historia que funciona. ¿Para qué sirve? Pues para que no se nos espanten los lectores, para empezar. Para que los lectores que se quedan con nosotros hasta el punto final después recomienden nuestra historia. Pero sobre todo, una historia que funciona tiene la posibilidad de subsistir el paso del tiempo y traspasar las fronteras, las culturas, todo tipo de fronteras, y de eso se trata, eso es lo que yo estoy intentando, es a lo que aspiro cuando escribo y bueno, es lo que estoy recomendando aquí. Oye, y antes de irnos a cómo crear personajes y todo, que está muy interesante porque te pone todos los tipos para que tú escojas según tu historia, pero el primer paso también es, ¿y de qué voy a escribir? ¿No? ¿Qué tema me va a dar como para un libro? Entonces viene esto de la importancia del tema como inspiración para una trama, ¿no? Como sin trama, pues es un ensayo, no hay, o sea, la importancia de tener la historia bien clara. Y vienen divididos varias opciones para que tú escojas y entiendas. Sí, porque creo que muchas veces en estas grandes ideas que tenemos, que son temas y quizá temas universales, se nos puede llegar a olvidar que también necesitamos construir una trama, antes que nada. La trama, pues, hace una historia. Sin una trama, pues, vamos a escribir un ensayo, ¿no? Y entonces, insisto en que primero te fijes en la trama, así escribas
la literatura, la más alta literatura, la más, cuento más hermoso para niños, primero la trama. No te olvides de la trama y después también el tema bien tejido para que se sienta natural dentro de la historia y que no suena a moraleja. Eso también. Justo el otro día estábamos platicando, ¿te acuerdas? Con mi esposo, y mi esposo le dice, no, yo tengo una super idea, le empieza a contar toda la historia, y Sofía, muy buena, está muy buena tu idea, ¿y cuál es la trama? O sea, ¿cómo? Y yo, ya sabes, tienes que leer el libro para que veas que no es nada más me contaron esto, o sea, hay que llenar de todo lo que observamos. Sí, siempre la línea tiene que ser la trama, la línea de principio a fin es la trama. Y el tema es lo que puede hacer a una novela universal. Eso es. Entonces, sí, a mí me importan mucho los temas. Me gusta muchísimo explorarlos, pero no me olvido nunca de la trama. Y esto que les digo que para los lectores es una gran herramienta este libro, es porque ahorita, por ejemplo, estuve leyendo esta parte del narrador, los tipos de narradores que hay, la importancia del narrador, y sí creo que un buen narrador es el que no te das cuenta que te está narrando la historia, que te lleva de la mano y que de pronto dice, que termines el libro y dices, ¿quién me contó la historia? Que no te das cuenta, ¿no? Te va llevando poco a poco y te introduce, y eso es un buen narrador. Entonces te dice, ¿cómo escoger a tu narrador? ¿En qué persona? O sea, viene toda la explicación. Es que es la primera decisión. Sí. ¿Quién va a contar tu historia? Pero no nada más es así como una decisión sacada del aire. Tiene que ser la primera decisión estratégica para que tu historia funcione mejor. Entonces, me ha tocado gente que llega y me dice, pues mi narrador va a ser en segunda persona. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque acabo de leer una novela que el narrador era en segunda persona, pero ¿cómo va a servir a tu novela, a tu historia? Tú tienes que hacer lo mejor para tu historia siempre, desde el narrador. Y sobre todo, separarte del narrador, absolutamente. Yo creo que es la primera dificultad que todos nos encontramos, eres el escritor y vives como lector en el mundo del Homo sapiens, pero no puedes entrar al mundo del Homo fictus. Y entonces tienes que saber que el narrador tiene otra personalidad que tienes que respetar, aunque sea en primera persona, ¿no? Y ahí es donde empieza, y me gusta mucho esta aclaración de las dimensiones donde vivimos cada quien. El narrador vive en un plano de existencia, el autor vive en un plano de existencia, fuera de todo mundo de ficción, y luego el narrador toca a los personajes, pero ahí hay una gráfica que me gusta mucho y como que se ve muy clara, me parece a mí, de hasta dónde puedes tú como escritor meterte y mostrar la cara. A mí lo que me gusta muchísimo es cuando me dicen, Sofía, leí la novela de pe a pa y después tuve que ir a ver si eras tú. Ya no acordarte del autor es lo mejor que le puede suceder a una novela. Viene esta parte que me pareció muy interesante, y a mí siempre que me preguntan digo que a mí me gusta que sea en primera persona el narrador, porque siento que me pongo en los pies del otro y yo soy la que conquista, y yo soy la que huye, y yo soy… Entonces como que me gusta encarnar porque siento que empatizo más. Y viene un ejemplo que me pareció muy interesante porque dije, qué mal estoy, porque dices, por ejemplo, en Juego de Tronos, si nada más cuentas una historia desde un punto de vista, te estás perdiendo todo lo demás, ¿no? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué están haciendo los demás? Y dije, pues sí, caray, yo nunca había pensado eso. Entonces me cambió la visión y ahora me voy a fijar más, ¿no? En qué está escrito. Pero ¿qué le funcionó a George R.R. Martin en ese momento? Si hubiera contado nada más desde, ¿cómo se llama? El primero que se muere. ¿Cómo? ¿Quién? Stark, bueno, sí, del papá, ¿verdad? Porque parecía que era el protagónico al principio. Imagínate, se acabó la historia. ¿Y ahora quién me va a contar? Sí, o después entonces mejor Jon Snow,
pero te quedas sin saberlo de todos los demás. Es que ahí George R. R. Martin fue muy estratégico, decidió su narrador, le funciona muy bien porque es tan enorme ese mundo que construyó que no le funcionaba primera persona. Y eso es lo que sucede. A veces lo que necesitas es la primera persona, Maura, o a veces necesitas la segunda persona. Es el narrador que me parece así como más incómodo, pero a mí me gusta mucho el narrador en tercera persona, primera persona, pero depende de que funcione, y eso es lo que tiene que saber un escritor, lo tiene que decidir un escritor, pero ¿cómo? Y aquí hay estas facilidades, ¿no? Y con ese ejemplo como que queda muy claro, Sí. porque yo, claro, pues no se hubiera ¿Qué podido… quieres saber, no? Sí, porque si no ya nada más te enteras lo que piensa uno. Sí. ¿No? Y en Harry Potter, por ejemplo, está el narrador igual en tercera persona, pero limitado a Harry Potter. Y nos dice, Harry Potter fue e hizo esto y aquello y así, pero Harry Potter nunca, si no sabe Harry Potter, nosotros tampoco sabemos. Si Hermione y Ron se le pierden, porque a veces se le pierden, ¿a dónde se fueron? No sabemos dónde está, el misterio está. Entonces, esa fue una decisión de esa autora, ¿no? Y le funcionó súper bien, y el resto es historia. Pero son decisiones que son claves y son muy importantes, y muchas veces cuando lees como lector no te fijas en esas cosas. Y aquí uno de mis primeros consejos es que hay que aprender a leer como escritor y fijarte en esas cosas. Claro, es que va a cambiar nuestra forma de leer también, es lo que les decía. Y aparte de ver los personajes y el narrador, también ver en qué tiempo, cómo lo vamos a contar, como retrospectiva, como en presente. Son tantas cosas que las que hay que ver que yo dije, bueno, con razón escribes también. O sea, tomaste en cuenta todo, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas para que sea una buena historia. Y parece a veces sencillo y no lo es. Pero luego no todo al mismo tiempo. Ya que Ok. decidiste ciertas cosas, ya puedes dejar otras cosas atrás, ¿no? Pero sí, al principio, saber esto para decir, yo tengo este buffet de decisiones, pero el salmón no va bien, el salmón ahumado no va bien con salsa de chile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a decidir que funciona mejor para mi historia? Y ir escogiendo, y luego se vale que a lo largo del camino te des cuenta que algo no está funcionando, ¿no? También me imagino que te pasa mucho. ¿Que no está funcionando? Sí, igual este personaje… No me pasa mucho. Lo lamento, pero no, porque sabes que sí creo que entiendo estas decisiones, la importancia de las decisiones al principio, y luego la coherencia en la construcción también. No puedes poner tuercas cuando necesitas clavos, ¿no? En una construcción. Y acá también, ¿cómo te va a funcionar bien un personaje? Pues con elementos que aquí están también, su buen diálogo, que se ha usado como elemento descriptivo también por sus acciones, por todo esto. Son cosas que ya las tengo, pero déjame decirte y voy a confesar que escribir este libro me recordó todo lo que hago. Me enseñó muchísimo a aprender de cosas que ya sé, pero que puede que dices, ya las sé, pero después se pueden esfumar, ¿no? Me sirvió muchísimo escribir esto para volver a centrarme muy bien y no salir con mi domingo 7 por ahí, porque todo puede pasar. Sí, como hacer conciencia y repaso, ¿no? De todo lo que sabes. Oye, me encanta que dices que antes de escribir la primera línea hay gente, hemos oído, ¿no? Que hay escritores de brújula, escritores de mapa, que hay unos que no empiezan hasta que no tengan decidido todos los personajes, y tú te llamas a ti misma una escritora libertaria. 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 Sí. ¿Les puedes explicar qué? Sí, siempre me preguntan cuando tenemos reuniones que cómo es mi proceso, y les digo, es bien loco, porque sí, mientras que les digo de lo estratégico, es que estoy todos los días con lo estratégico, ¿no? Pero al principio
Lo que solo sé es cómo va a terminar la novela. Sé que tengo que llegar a un viejo en un muelle, que tengo que llegar con un viejo a Linares, o que tengo que llegar con Arno e Ilse a Parras y a Monterrey. ¿Y cómo voy a llegar? No sé. No hago gráficas, no hago esquemas, no hago líneas del tiempo, no hago nada. No me gusta planear nada, porque me gusta ser como la primera lectora de la historia que voy a construir. Pero no me pierdo porque sé a dónde quiero llegar. Fíjense, yo sigo sin llegar a la repartición de brújulas físicas. A mí, suéltenme donde sea, yo me voy a perder. En la Plaza del Sol me perdí, ¿ok? Pero en el mundo de ficción sí tengo una brújula que funciona muy bien. No me pierdo. Me voy por tangentes, descubro otras cosas, pero yo sé que si yo fuera de esquemas y de planeaciones y de todo, jamás hubiera descubierto a Simonopio. Me permito estos descubrimientos que no creo yo que en estos esquemas y todo ya estaría todo tan planeado que yo no podría, y sin embargo no digo yo que sea la manera de escribir, porque no, esa es mi personalidad. Y es que así empieza el libro, tienes que saber cuál es tu personalidad. Antes de escribir, a ver, ahí hay una serie de preguntas para ayudarte a descubrir cuál es tu personalidad, ¿no? Y yo sé que al decir que escribo con la tripa, no estoy bromeando, de verdad. Siento la tripa que me manda a diversos lados a descubrir, pero siempre regresar al camino principal, ¿no? Y me ha funcionado hasta ahora esto de la brújula de ficción, no te acabes. Pero bueno, sí, en realidad no me importa tanto perderme ahora porque está Google Maps. Pero en la historia, para mí es muy importante siempre, seas de gráfica, seas de brújula, mapa, libertaria, como yo, todavía más allá, no perder de vista tu final. Creo que es lo primero que tiene que tener un autor, es a dónde quiero llegar. De todos los que hemos leído El murmullo de las abejas, que aquí vi que muchos, si no es que todos levantaron la mano, puedo hablar por todos diciendo que Simonopio es un personaje inolvidable, que si nos preguntan de todo lo que hemos leído, nombra a los 3 personajes que se hayan quedado en ti, Simonopio va a estar en la lista de todos. Entonces viene la explicación de cómo crear un personaje por la creadora de Simonopio, entonces imagínense la importancia. Y me encanta una parte donde dice que crees un personaje que no seas tú, porque yo creo que eso es en algo en lo que puedes caer fácil, y que no lo consientas. Dice, maltrátalo, hazlo, y yo, ay, no. Pero sí, no tiene que pasar por adversidades, pero dice no que es lo tu hagas hijo. Prisa, sí. No es hijo, no vive en tu mundo, órale. Sí. Alguien va a morir hoy, así amanezco a veces. Sí, y es demasiado importante, pero fíjate, es que al mismo tiempo yo confío mucho en todos los lectores, porque creo que todos los lectores, estos lectores, los que somos ávidos lectores, que no vamos tras la lectura para aprender ortografía, que vamos tras la aventura para vivir muchas vidas, dejarnos ir, tenemos una habilidad que es un superpoder, pienso yo, el superpoder de dejar el cuerpo atrás y vivir en el cuerpo de alguien más, de verdad, porque nos llevaron lejos en tiempo, en espacio, en vidas, ya sabemos hacerlo. Y entonces lo que yo digo es, ¿por qué al escribir no lo vamos a ejercitar? Vamos a ejercitar eso, deja el cuerpo, ya sabes hacerlo. No quieras que tus personajes sean tú, porque luego me dicen, ¿cuál de tus personajes es tú? Siempre nos preguntan a todos los escritores, ¿cuál eres tú? Bueno, pues todos, suena así como medio, es que escribir es el único oficio donde te dejan tener múltiples personalidades y no meterte al manicomio. Yo fui todos, pero los personajes no son yo, esa es otra cosa. Yo no quiero replicar
lo aburrida que soy en la vida normal, porque solo leo y escribo, en una novela. ¿Para qué quiero hacer eso? Quiero vivir otras vidas, ahora a través de personajes que yo estoy creando. Y entonces esta es la invitación aquí, es haz lo mismo que sabes hacer cuando lees, pero ahora todavía más. Y sí es un ejercicio, y lo que sucede es que practicando lo vamos a lograr. O sea, escribir es práctica y es práctica. Encontrar la propia voz, encontrar el tono de los personajes, pues hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. Y cuando digo que no me equivoco, no quiere decir que no corrijo. Todos los días amanezco corrigiendo a lo mejor lo de 100 páginas atrás. Así empiezo yo todo el día. Yo no empiezo en la página en blanco nunca. Empiezo calentando motores con lo que en la noche, ya se me ocurrió otra cosa, ¿cómo no? Pero ya para cuando llego a la página en blanco ya vengo lista para el maratón. Ya pasaron el papelito de que ya se va a acabar el tiempo, entonces, a ver, ¿tenemos chance de una pregunta ahí atrás? 2 preguntas. Va. Gracias por ponerle voz a las emociones de quien vivió la historia, porque fue así como me permitiste a mí vivir la magia de la época. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Qué bonito. Y quería hacerte una pregunta que es, si la Sofía de antes pudiera hacerle una recomendación a la Sofía de ahora, ¿cuál sería? La Sofía de antes, de los 15 años, cuando yo no sabía que yo podía ser escritora, creo que diría que está bien que se espere, porque la Sofía de los 20 años, de los 15 años, es más, la Sofía de Huracán no hubiera podido escribir como la Sofía del murmullo de las abejas. Tenía que pasar todo lo que pasaba en mi ciudad, en la vida, todos estos miedos que había en Monterrey cuando yo escribía, para poder imprimir eso mismo en la novela. Entonces creo que todo sucede en su momento y creo que hoy tengo esta sabiduría de repente me desespera en estos años que pasaron entre Huracán y el murmullo de las abejas, que fueron bastantes de los 35 a los 50 años, o sea, no son pocos, pero creo que todo sucede cuando debe de suceder. Y entonces creo que eso me conforta mucho. Entonces digo que la Sofía de antes le diría, ten calma, todo va a suceder cuando debe de suceder. Una última pregunta, a ver allá atrás. Hola. Hola. ¿Tienes algún ritual para sentarte a escribir? No sé, los autores famosos, unos se levantan a las 5 de la mañana, escriben 2 horas y luego hacen su vida. No sé si tengas algún ritual personal. Yo evito levantarme a las 5 de la mañana. No que a mi edad no me despierte a las 5 de la mañana, pero a las 5 de la mañana prefiero ponerme un audiolibro y tratar de estar tranquila, porque no, a esas horas yo no podría escribir, a esas horas yo creo que durante la noche yo pienso que sufro de comitis, le pongo coma a todo. Y me frustra mucho después decir, ¿qué hice? No, yo me despierto, leo el periódico todos los días, antes que nada, creo que el periódico es una gran fuente de inspiración. Para antagonistas. Para asesinos. No, de verdad, en el periódico hay mucha humanidad, sin sentimiento, pero humanidad. Y luego me siento en mi escritorio y quizá no me doy cuenta y estoy todavía en pijamas y a las 2 de la tarde me dicen a comer. Y yo, no me di cuenta. Lo que sí te digo es que parte de mi ritual es empezar por otra cosa, empezar por corregir hasta que llego. Eso es lo que te puedo decir. ¿Habrá chance de una más? Ya no. Pues ya dijo él lo que ya no. Ya. Bueno, yo quiero concluir diciendo que este libro, si ustedes son lectores, va a ser su guía para que lean mejor y disfruten mejor sus lecturas. Pero que si quieren ser escritores, este libro los va a llevar de la mano para cumplir su sueño. Y gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ya no nos tomamos fotos.